Quien os diga que en el mundo medieval solo había guerras, miente como un bellaco. Hoy vamos a conocer uno de mis ámbitos favoritos en el mundo medieval, la vida urbana de la Edad Media. Como profesor de historia con especialidad en el mundo medieval, me ha tocado investigar extensamente sobre la vida en las ciudades medievales, pero hoy vamos a explorar cómo vivían las personas, desde sus rutinas diarias hasta las estructuras sociales que moldeaban la existencia de estas sociedades en estas ciudades. Londres, París, Venecia, Palermo, Colonia, Riga, una serie de ciudades que en el mundo medieval lograron un gran auge y marcaron su historia para siempre, hasta día de hoy. Y es que la vida en una ciudad medieval era un mosaico de experiencias vibrantes, desafíos cotidianos y una estructura social única, pero ¿cómo era realmente la vida para quienes habitaban esas ciudades en comparación con la visión romántica que a menudo tenemos? Tanto en el cine como en la literatura se nos plantea un mundo medieval que muchas veces no es el real. Las ciudades medievales estaban diseñadas de una manera compacta y desde nuestra perspectiva contemporánea podríamos pensar que de una manera caótica. Las calles eran angostas y sinuosas, con edificios construidos unos contra otros, creando un laberinto de callejones. Las casas eran principalmente de madera o de ladrillo, y aunque la mayoría de las ciudades del mundo medieval carecía de un sistema de alcantarillado regular, no hay que decir que no existiera. De hecho, había varias ciudades en este mundo medieval europeo que contaban con sistema de alcantarillado, uno de los más famosos, el sistema de Londres. En el centro de la vida urbana estaban los mercados y los talleres. Las ciudades medievales eran centros de comercio y de artesanía, donde los comerciantes vendían productos como alimentos, textiles y herramientas, mientras que los artesanos, como herreros y tejedores, trabajaban en sus oficios. Los mercados del mundo medieval eran lugares muy vibrantes y muy bulliciosos, con comerciantes que ofrecían una variedad de bienes, desde especias traídas de Oriente y hierbas con las que aderezar las comidas, hasta productos muy frescos y mercancías importadas. Las transacciones eran el corazón de la economía urbana y los mercados eran también centros de socialización. Uno de los más famosos es el Puente de Rialto en la ciudad de Venecia. Las viviendas en las ciudades medievales variaban en tamaño y calidad, como en las ciudades de nuestro tiempo. Las casas de los ciudadanos comunes eran generalmente pequeñas, con un solo salón de estar que servía como dormitorio y área de cocina. Los pisos superiores solían estar ocupados por la familia, mientras que el piso de abajo a menudo servía como un espacio de trabajo o de tienda, es decir, en la parte de abajo se tenía el negocio, se tenía el oficio, y en la parte de arriba era donde se convivía con la familia. Muchas ciudades estaban rodeadas por murallas y fortificaciones para su propia protección, como la ciudad de Toledo. Estas estructuras defensivas no solo proporcionaban una seguridad bastante amplia, sino que también ayudaban a delinear el perímetro de la ciudad y regulaban el acceso. Eso no quiere decir que no hubiera personas viviendo más allá de las murallas de la ciudad, y de hecho tenemos una expresión en castellano que sirve para referir esta situación: viviendas extramuros, es decir, más allá de los muros de la ciudad. Eran viviendas que habitualmente pertenecían al pueblo llano y no a personas adineradas o a nobles. La vida diaria en una ciudad medieval estaba llena de actividad y rutina, marcada por el ritmo de la sociedad y las exigencias del día a día. Desde el amanecer hasta el anochecer, los residentes tenían que gestionar sus vidas en un entorno lleno de desafíos y oportunidades. Las mañanas solían comenzar temprano, con el amanecer. El desayuno era sencillo y frecuentemente compuesto de pan, queso y a veces gachas o carne conservada. En según qué sitios de Europa además encontramos el uso de cerveza para desayunar. Sí, cerveza para desayunar. A día de hoy nos puede parecer extraño y solo lo que hacen algunas personas en vacaciones, pero de hecho en el mundo medieval, en particular en el Reino de Inglaterra, se solía hacer. ¿Por qué? Porque la cerveza, por supuesto, es una bebida alcohólica la cual no tiene peligro de estar en mal estado o de traer consigo enfermedades, porque el proceso de fabricación las suele eliminar. Como comentaba antes, el mercado era el centro de la vida, era el centro neurálgico de la actividad. Los comerciantes preparaban sus puestos, exhibiendo sus productos. Los residentes acudían al mercado para comprar alimentos frescos, productos artesanales y otros bienes necesarios para la vida diaria. Los artesanos y trabajadores comenzaban su jornada en los talleres. Los herreros forjaban herramientas y armas. Los carpinteros construían muebles y estructuras. Los tejedores trabajaban en la fabricación de textiles y de tintes. Estos oficios eran esenciales para el funcionamiento de la ciudad y para el sustento de sus habitantes. Las interacciones sociales además eran parte integral del día.
Las calles y mercados eran lugares de encuentro donde los habitantes discutían noticias, intercambiaban información y mantenían sus relaciones sociales. La vida comunitaria era activa y las relaciones interpersonales desempeñaban un papel crucial en una sociedad que no era tan grande como nuestras sociedades de hoy en día. De la misma forma que otros negocios, las tabernas y posadas también abrían por las mañanas y eran lugares de reunión populares. Allí los residentes podían relajarse después de un largo día de trabajo, compartir comidas y bebidas y disfrutar de entretenimiento como música y juegos. Estos lugares también funcionaban como centros de socialización y de discusiones, como no podría ser de otra manera y como sigue siendo a día de hoy. Además del trabajo, las tareas domésticas ocupaban una parte significativa del día. Esto incluía la preparación de alimentos, la limpieza y el cuidado de animales domésticos como gallinas y cerdos. Con el caer de la noche las actividades disminuían, las familias se reunían para cenar y pasar tiempo juntas antes de irse a dormir. Hay que decir que la noche continuaba y que las tabernas seguían abiertas hasta bien entrada la noche. Por lo tanto, tenemos un mundo nocturno bastante amplio también en el periodo medieval como en nuestros días. La vida en las ciudades medievales estaba profundamente influenciada por esa estructura social rígida y jerárquica que conocemos como feudalismo, que a pesar de ser una estructura bastante rígida, es cierto que en el mundo rural ya encontrábamos algunos atisbos de esa fluidez. Pues bueno, en las ciudades medievales hay aún más fluidez, es decir, las diferentes capas sociales o grupos sociales se van moviendo entre sí en una amalgama que muchas veces es difícil reconocer quién está más arriba y quién está más abajo. A nivel teórico encontramos en la cúspide de la jerarquía social a los nobles, y muchos de ellos vivían en residencias o palacios, incluso castillos. Sus vidas estaban marcadas por el privilegio y el poder, pero también la responsabilidad de asistir a todas las guerras en las que el territorio se viera involucrado. Eran propietarios de tierras y a menudo ejercían una influencia considerable sobre la política y la economía de la ciudad. Las ciudades medievales contaban con uno de los grupos más interesantes de todo el periodo medieval, la burguesía urbana. Compuesta por comerciantes, banqueros y artesanos prósperos, estos individuos disfrutaban de una buena posición económica y social debido a su éxito en el comercio y en la producción. Los gremios, asociaciones de artesanos y comerciantes eran fundamentales para regular el comercio y proteger los intereses de los mismos. Mucho ojo con esta burguesía urbana porque en según qué casos era incluso el grupo social dominante y era el grupo social que gobernaba la ciudad o que gobernaba el territorio. Por lo tanto, estamos hablando de un grupo social que rivalizaba e incluso superaba a la nobleza en según qué casos. La clase media en las ciudades la formaban los artesanos y trabajadores cualificados, aunque no gozaban del mismo estatus que los nobles o esa burguesía urbana, sí que es cierto que desempeñaban un papel esencial en la economía urbana. Los artesanos, como herreros, panaderos y tejedores, eran altamente respetados por sus habilidades y contribuciones al bienestar de toda la comunidad. En la base de la jerarquía social estaban los plebeyos y los trabajadores menos especializados. Estos individuos vivían en condiciones más humildes y a menudo realizaban los trabajos manuales más arduos. La vida diaria de esta clase social estaba llena de desafíos, incluyendo largas horas de trabajo y, por supuesto, dificultades económicas, como a día de hoy. La administración de las ciudades estaba a menudo a cargo de un consejo municipal compuesto por miembros de la burguesía y de la nobleza. Estos consejos tomaban decisiones importantes sobre la gestión urbana, la recaudación de impuestos y las leyes locales. La religión también jugaba un papel central en la vida medieval. La Iglesia era una institución muy poderosa y sus líderes, como los obispos y los abades, tenían una influencia significativa en la vida cotidiana y en la moralidad pública. Las festividades religiosas y las ceremonias eran eventos importantes que unían a la comunidad. Y a pesar de esas rígidas jerarquías, como os comentaba antes, la vida en la ciudad medieval también estaba marcada por una comunidad muy vibrante, festividades, ferias, celebraciones y muchas ocasiones para que las personas de todas las clases sociales se reunieran y disfrutaran de los eventos culturales y recreativos, de alguna manera similar a lo que hacemos a día de hoy en las ciudades. Como resumen, la vida en una ciudad medieval era una experiencia muy compleja, definida por una jerarquía social relativamente estricta y muy particular, y con una rica vida comunitaria en la que muchas familias se conocían entre sí durante generaciones. Aunque las diferencias de clase eran evidentes, todos los residentes contribuían a ese tejido tan vibrante para la vida urbana medieval, caracterizando uno de los entornos sociales más particulares de toda la historia de Europa. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida en las ciudades medievales. No olvides suscribirte para continuar explorando la historia del mundo medieval.